Fundauniversitas presenta Así es el Cerrito, inimaginable. Motivo de satisfacción y orgullo es recordar la historia de los pueblos. Dicen, Diego, que un pueblo que olvida su historia es un pueblo que está llamado al fracaso y a repetir los errores que han cometido. Por eso la Fundación Cultural Universitas, Centro Cultural Universitas, quiere en esta oportunidad revivir algunos puntos importantes de nuestra historia, sobre todo lo relacionado con la Semana Santa, ya que estamos en ese preciso momento a puertas de iniciar la Semana Santa y hay mucho de qué hablar. Mi nombre es Armando Nieto Navia, presidente de la Fundación Universitas, y también nos acompaña hoy el historiador Diego Antonio Carvajal Peña. Para mí es muy satisfactorio pues estar aquí presente y también con la finalidad de recordar aquellos actos religiosos que indiscutiblemente marcaron pues toda una época para muchas generaciones. Llegando la Semana Santa, ¿no? En sí, cuando empezaba que se hacía los viernes de dolores, era una misa nada más y una ceremonia muy sencilla en el templo, recordando pues que debía empezar la Pasión de Cristo, pero ahí ya empezaba la primera etapa, la que nos gustaba a los muchachos. Sí, lo que nos gustaba era precisamente el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos. Lo primero que hacíamos era presionar a nuestros padres para que nos compraran un ramo, no importa el tamaño, lo importante era tener un ramo y no solamente llevarlo a la procesión, sino también hacer que ese ramo fuera pisado por la famosa la mula o la burra. Si no lo pisaba la burra, no quedaba bendito. Y el ramo tenía un significado más adelante, cuando había tempestad. Hay que quemar el ramo bendito para calmar la ira de Dios, le decían a uno. Pero no solamente para calmar la ira de Dios, sino que también a veces en la casa se decía, cuando alguien se enojaba mucho, hay que quemarle el ramo bendito. Era la ira humana. La ira humana sí. Se calmaba con el ramo bendito. Como no había todavía la procesión pequeña o chiquita o infantil, ese periodo de lunes, martes se utilizaban era para confesiones. Me acuerdo que era tanta la gente que iba a confesarse que el cura párroco debía contratar o por lo menos debía pedir que se le enviara un sacerdote. Los muchachos de la época siempre mirábamos qué sacerdote venía con la finalidad de no hacerse al lado del padre Lopera. Todo el mundo sabía que el padre Lopera era... Pellizcaba la oreja, sí, bien, un pellizquito. Sí, cuando en la medida en que uno iba aumentando el tamaño del pecado, él iba apretando el pellizco. Y así iba siendo la penitencia. Por ese motivo uno siempre buscaba era el cura que venía, no el padre. Entre otras cosas evitaba también los redentoristas. Y los redentoristas también colocaban en las penitencias fuertes. Sí, creo que el que colocaba penitencias menos fuertes era el padre Campo. El padre Campo, no sé si tú te acuerdas que él, con la finalidad de que todo el mundo sembrara una flor que es la característica precisamente del arreglo de las sahumadoras, colocaba por tantos pecados siempre un arbolito de amancayo. Desafortunadamente hoy no hay muchos árboles de esos aquí en el Cerrito y creo que el padre actual dijo alguna vez que él iba a promocionar la siembra de ese arbolito. Y entonces ya empezaba la Semana Santa, ya empezaba la parte buena, ya empezaba a sentirse ese recogimiento. Sin embargo, no faltaban los paseos de los muchachos en vacaciones. Pero también había ciertas prohibiciones, ¿no? Porque decían que la época de Semana Santa era para recogerse, para rezar, para visitar
pues el templo y también pues ir a mirar de qué manera se estaban adornando los pasos. De modo que yo creo que la Semana Santa en realidad en esa época comenzaba el Jueves Santo. Y Jueves Santo era el famoso lavatorio de los pies en la tarde. En la tarde, lavatorio, claro. Lavatorio de los pies. Y hay algo muy particular y es que los apóstoles se escogían entre los niños de la escuela. Y todo el mundo quería ser Pedro, Juan, pero nadie quería ser Judas Iscariote. Que lo sacaban de la primera, no les tocaba la cena. Interesante el cerrito en esa época, Diego, era que aún se conserva, ¿no? El arreglo de los pasos que eran, no sé si eran asignados, ya venían desde muy atrás, asignados a familias. Sí era tradicional que el padre, desde el padre Campo fue entregando a las familias cerriteñas determinado paso y se quedaban con la obligación pues de cuidar la imagen, pero también de organizar el paso cuando llegaba la Semana Santa. En esa época no era mucho el gasto como hoy en día, había que hoy hay que comprar una gran cantidad de flores y velas, cirios especiales. Sí, no, en esa época no, los solares tenían las flores, el amancayo, el Júpiter, las veraneras servían para adornar. Y en el caso de esta señora Victoria, ella le encaramaba al paso de ella materas, pero materas grandísimas, de modo que la persona que cargaba ese paso debía ser muy fortachón. Además había una característica, ¿no? La madera con la que hacían las andas era madera súper pesada porque era madera fina. Sí. Y entonces eso ponía una complicación bárbara, los pobres cargueros. Y no eran andas como hoy en día, que son de 6, 12, 10, una cantidad de cargueros. Entonces eran 4 cargueros, tenían que soportar todo el peso de la procesión. Eran personas mayores. Eran personas mayores. En el caso de esta señora Victoria, la mayor parte de los cargueros eran vendedores de plátano en la galería. Porque ella arreglaba el paso precisamente en la galería. El paso que sacaban inclusive en la procesión del viernes para el Via Crucis. Sí, tenía unos judíos, que uno llamaba judíos, pero que en realidad eran unos soldados romanos, me parece. Sí, eran verdes. No sé por qué motivo habían tomado esa tonalidad, parece ser que eran muy antiguos. Era una pequeña, un proceso de cambio, ¿no? Una evolución. Bueno, pasamos al Viernes Santo. Pero hay una cosa que es interesante antes de que lleguemos a Viernes Santo, y es que el jueves era el corte de muchas cosas. El jueves dejaban de sonar las campanas en una ceremonia especial cuando se cantaba la Gloria. Cantaban Gloria. Gloria. Y se pasaban las reservas o las hostias, se pasaban al monumento. Y por la noche era la visita al monumento. Otra de las cosas era que las imágenes se tapaban, se cubrían con un manto morado. Uno se preguntaba por qué morado. Porque el morado representa como la esperanza de que va a resucitar, de que va a volver. Por ese motivo era el morado. ¿Qué otra cosa decíamos de...? Aparecían unos personajes para la procesión de por la noche muy simpáticos. Fuera de los regidores, pero que los regidores en esa época eran personas muy prestantes. En esa época estaba, yo recuerdo, don Germán Vallecilla, don Guillermo Martínez, don Julio Henado, estaba Hernando Campo, gente que tenía esa posición y eran con una cruz en la mano y el orden, pues de por sí la gente lo guardaba, pero aparecían unos personajes que llamaban las ánimas solas. El ánima sola, sí, era un personaje que causaba terror, miedo entre los niños, porque los perseguía. Y también los niños se burlaban de él y le tiraban del vestido que se colocaba. Una túnica morada con un capirote. Sí. Y acá siempre andaban con una campanita, ¿vale? Yo recuerdo mucho a Triana, Joaquito Triana, era uno de ellos, creo que uno de los Cajamarca también.
No recuerdo muy bien el nombre. ¿Quién Y era? un perrero o un látigo Un también, látigo. Montaba para un espantar látigo. los muchachos. Los muchachos era precisamente era como el arma que ellos tenían de preferencia. Y aparecía también la matraca cuando ya se silenciaban las campanas. Morían las campanas, le decíamos. Sí, morían las campanas. Entonces todos los actos eran con matraca y en la parte alta de la torre había una matraca grandísima. Sí, de manivela. Ella lo tocó en alguna época, ¿sabe quién? Adriana Tortúa. Y es Ella- muy joven, sí. de modo que no hace mucho tiempo No hace mucho tiempo dejó de detonar la famosa matraca. matraca. Entonces son cosas históricas. No Adriana, ¿no? Y no la matraca. Entonces viniendo ya a la procesión, Pero hay otra cosa. la adoración del Santísimo en el momento. Sí, También la música dejaba de ser alegre y se convertía en algo como un poco más de recogimiento. Era la famosa música clásica. Por ese motivo, los muchachos de la época se aficionaron a la música clásica. Lo que más sonaba eran las cuatro las estaciones. 4 estaciones de Vivaldi, Ah, muy recordadas y muy colocadas por el padre Alfonso Hurtado Galvis. y ese sacerdote funcionaba jueves, viernes, sábado, domingo y no descansaba. Y el hombre volvía con su... Con- Nadie se acuesta en Cali sin escuchar la voz del prójimo. El padre Alfonso Alfonso Hurtado Hurtado Galvis. Galvis. Los pasos eran arreglados con mucho significado en las casas. Y habían pasos que no se repetían. Salían jueves, por ejemplo, en la sentencia. Salía jueves. En la sentencia llevaban a Peranchico. Peranchico casi siempre lo representaba a un niño. Una ocasión subieron a una persona aquí del Cerrito a representar a Peranchico. Entonces, como todo el mundo lo conocía, a ese personaje, entonces, cuando llegó la procesión empezaron a decirle Peranchico. Y se tiró del anda a pelear con todo el mundo. Pero uno de los pasos que tuvo una imagen de Peranchico. Y yo me acuerdo que lo llevaban a uno, la mamá lo llevaba a uno del brazo y le decía, mire, si usted se porta mal, si usted me levanta los hombros, si usted me saca la lengua, se queda como Peranchico. Era un judío feísimo, entre otras cosas. Horrible. Creo que en ese momento hay un paso que lleva Que a ya Peranchico. Creo que el señor de la caña, Mostrándole la lengua. mostrándole la lengua y babeando, y creo que también con una mirada como extraviada. A esos personajes. Toda esa gente, todos esos personajes hacían parte de nuestra Semana Santa. Los muchachos corríamos de un lado al otro buscando el arreglo de los santos y nos gustaba ver cómo organizaban y todo. No habían túnicas, todo el mundo les ponía un pantalón blanco, camisa blanca, pantalón blanco o camisa blanca, pantalón oscuro para salir en la procesión del jueves o el viernes. Había también el Viernes Santo algo que aterraba a los muchachos, no tanto a los viejos. Antes de morir Jesús, en la hora nona, que viene a ser la hora novena después de que el sol ha aparecido por el oriente, nona quiere decir 9, ¿no? Es la hora novena. Consistía en que toda la gente que estaba dentro del templo iba a gozar de algo muy llamativo, que consistía en que se cerraban las puertas, se suprimía la luz, se apagaba la luz y comenzaba precisamente una serie de personas a golpear las puertas, y entonces daba la sensación de truenos, hasta de lluvia. ¿Por qué? Porque según la Biblia, en esa época, en ese momento en que Jesús muere, va a suceder ese fenómeno. Se va, la luz solar se va porque hay un eclipse y comienzan a caer rayos, de modo que eso venía a ser como la representación de ese momento de la muerte de Jesús. El Viernes Santo también se hacía una procesión que todavía se hace hoy en día, pues, más larga, más llena era el Via Crucis. Via Crucis penitencial, que lo rezaban alrededor del parque solamente. Y había una persona muy conocida, don Luis Damián Paz,
que era prácticamente el que rezaba el Via Crucis. Un señor que trabajó mucho tiempo, muy querido y respetado, era del sector de Guacanal, lo trabajó en Buga, en los juzgados de Buga. Creo que alcanzó a ser notario encargado de la notaría del Cerrito. Don Luis Damián, muy simpático, pues, como toda su familia. Y hacemos este recuento que en esa época no había micrófonos, ni megáfonos, ni nada, y el señor empezaba a rezar y eso prácticamente colmaba la plaza. Tenía un garbo aterrador. Pero ya en ese lapsus en ese lazo que se hay ahí entre la Semana Santa del Via Cruz y las 7 palabras, empezaba un proceso muy hermoso y único, yo diría, en ese momento para el Valle del Cauca y tal vez para Colombia. Los santos varones, que uno le llamaba, que hoy en día son los varones del Santo Sepulcro, que era conformada una legión conformada por una cantidad de personas adultas que venían de herencia en herencia ese puesto del carguío. En el caso nuestro creo que eran 25, pero en Roma y en otras partes donde el catolicismo tenía mucha más audiencia o poder, eran 50. Aquí eran 25. Y era toda una ceremonia, el Calvario. En aquel entonces, yo recuerdo los sermones, eran espectaculares. Se hacía el Calvario en los templos, en los altares se hacía un Calvario con un telón, se colocaba un telón, enfrentando a los 2 judíos a los lados, o los 2 condenados a los lados, y al centro se colocaba el Cristo, donde en la ceremonia de descendimiento le pedía a los santos varones que subieran y hacían todo el proceso. Hay una anécdota cuando ya la ceremonia no se hacía en el templo, sino que se hacía o se hace en la parte de abajo. Estaban en plena ceremonia y entonces comienza el sacerdote a indicar de que ya va a comenzar el descendimiento, y resulta de que se les había olvidado la escalera, y sin escalera el descendimiento no se puede hacer. Entonces alguien dijo, no, la familia Martínez tiene escalera, y una escalera bien larga. En esa época todo el mundo tenía escaleras, pero no eran escaleras metálicas, sino de guado. Y se guardaban a la intemperie más que... Resulta de que sí fueron y la consiguieron y le dijeron a uno de los varones que se subiera. Y cuando se sube y comienza a zafar los clavos, todo el mundo comenzó a ver de que él se rascaba. En vez de seguir con la ceremonia, él se comenzó a rascar por todo el cuerpo. Cuando lo vieron fue que se vino de la parte alta, en realidad no es muy alto tampoco. Sí. 2 metros, 1,5 metros. Todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿qué le pasó al varón que estaba en el descendimiento? Resulta de que todo el mundo comenzó a decir, no, es que le picaron las hormigas arrieras que habían anidado en la escalera. Ese origen del Calvario se hace cuando tumban la antigua iglesia para darle paso a la nueva que está ahora, y había cantidad de montones de material, de balastro, de arena para la construcción. Entonces, en esa época, el padre Lopera dice que hagan el Calvario en el parque. Entonces, un personaje, Jaramillo, no recuerdo el nombre en este momento, Jaramillo y... Pero sí te acuerdas del sobrenombre. Sí, tiene relación con un pez. Creo que tiene relación como el Boca Chico o el Bagre, no sé, pero más o menos. Por ahí. Y Jaramillo y Ocampo y varios iban a la selva a cortar las hojas de palma para hacer el Calvario. Ahí nace la idea de seguir haciendo el Calvario, entonces ya viene y se establece el Calvario de Santa Bárbara. Sí, hay un fenómeno natural que rompe con la monotonía de la Semana Santa, y es que el 2 de febrero de 1967 hay un terremoto, y ese terremoto tiene como epicentro Campo Alegre, Huila, con una intensidad de 7.5, y según el padre Lopera, el templo quedó muy fracturado.
y era peligroso hacer todas las ceremonias en la parte interior, de modo que todo a partir de ese momento, en 1967, todo se hace afuera del templo. De modo que lo que tú decías, ¿no? Se tumba el templo, se utiliza lo que se va sacando de Todo el material que todo estaba. el material, y con el tiempo, cuando ya se hace la nueva iglesia, pues ya miran que es necesario hacer ciertas ceremonias alejadas del templo principal. Inclusive para integrar, ya estaba la parroquia, creo que de abajo. Sí, la Entonces parroquia ya era la buscan, viceparroquia, se había inaugurado en 1964 cuando el centenario. Eso, para una capilla que regaló en aquella época doña Bertilda Tenorio de Ruiz. Ella fue la que donó el lote, creo que compró el lote y donó el dinero para empezar la construcción. Sí, un templo que posteriormente se tumbó y se hizo uno nuevo, ¿no? Algo que también la adoración de la Santa Cruz era otro ritual grande de la iglesia, después de que terminaba el viernes, que pues teóricamente el descendimiento, entonces quedaba la cruz sola, entonces los fieles iban a besar la cruz, a adorarla y a depositar su ofrenda. Ofrenda que era bastante significativa y que el padre en ese momento cada media hora iba recogiendo, le llenaba mucho el aguamanil que le colocaban para recoger. Era la época en que la gente daba, digamos, de alguna manera su diezmo. Eso sí, diezmo. Por ese motivo la gente daba a manos rotas, digamos. ¿Usted recuerda que esa procesión del Viernes Santo era supremamente elegante? Que salían la cantidad de personas, por ejemplo, los que iban detrás del Santo del Pulcro eran hombres, jóvenes o viejos, Muy bien vestidos, con saco y corbata, todos. Con pisacorbata, con mancornas. Y los cuellos bien almidonados y la era algo tradicional. Con sus velones largos. Y detrás de la Virgen de los Dolores o la Dolorosa y un grupo de personas también. De mujeres. También con sus mantillas españolas y sus camándulas y sus vestidos negros. Muy bien. Muy elegantes muy las elegantes. mujeres. Salió hasta una ocasión, bueno, que decían la selección Colombia, salió y... Hubo una época en que hubo una discusión porque decían que las mujeres que atendían la zona rosa del Cerrito venían y acompañaban a la Virgen. Indiscutiblemente eran mujeres muy piadosas en el sentido de que para esa época la zona del Cerrito, la zona rosa del Cerrito se silenciaba completamente. No había ningún bar que abriera y mucho menos una mujer que atendiera. De modo que eran mujeres que respetaban la cuestión religiosa, eran religiosas, no importa el trabajo que ejecutaran. Había una persona líder muy conocida, sí, que traía el grupo muy bien organizado y participaba en las procesiones. Sí, doña Rosalvina Daza. Doña Rosalvina Daza, más conocida como La Pico. Sí. Y ella venía, traía su grupo grande de muchachas o señoras, como quiera, que venían y participaban con mucho fervor en las procesiones. Sí, claro. Buscando el perdón. Todo el mundo tiene derecho al perdón. Eso es verdad. Perdón y la reconciliación y todo, bueno, todo el cuento que hoy en día pues también se oye mucho. Y ya llegaba pues el domingo, el sábado, por la noche. Era la procesión de la Soledad, donde solamente salía María y 3 o 4 imágenes de las vírgenes, acompañando a María, y seguro por ahí San Juan era el único. Era una procesión muy corta y terminaba en el templo con los oficios que empezaban con las tinieblas. Estaba todo oscuro, hoy en día lo hacemos, pero con más tenue la luz. En la época apagaban todo y ya prendían el fuego, entonces venía la encendida del fuego, venía también tal cosa,
todo el proceso hasta que llegaba la hora de la resurrección. Y ya el domingo pues venía lo más Y bueno. también durante ese proceso del juego hay un momento en que las campanas vuelven a sonar. Cuando se canta el Gloria de Se vuelve Resurrección. nuevamente a cantar el Gloria de Resurrección, sí. Y en ese momento entonces se abrían los cafés del centro y comenzaba a sonar la música ya Nuevamente de carrilera, ya de música carrilera. de alegría, etcétera, etcétera. Era una época bonita. Y era la semana, la procesión que nos gustaba a todos. Porque nosotros éramos felices porque desde muy temprano empezaban los santos a correr. Sí, decía uno. 6 de la mañana ya Ya las estaban- imágenes andaban por todo el pueblo. Pues todo el pueblo buscando buscando el dónde. punto de encuentro. Cuando el punto de encuentro era aquí en la esquina de Universitas y el resucitado se organizaba aquí al interior Aquí en de la esta casa. En esa época funcionaba la Escuela de Artes Edolio Fernández. Escuela de Artes y Oficios, que la dirigía don Vicente Montaño. Don Vicente Montaño, y había una gran cantidad de profesores que enseñaban unas artes que les sirvió a mucho joven de la época, ¿no? Ave María, eso sí. Lo que marcó una época para acabar en parte el desempleo. Muchos De aquí sastres, salieron muchos ebanistas. carpinteros, ebanistas, metalisteros, o sea, mecánicos y todo. Zapateros. Zapateros también. Zapateros y don Manuel Parra, el que enseñaba zapatería, también le gustaba la música y la música colombiana, de modo que muchos aprendimos a escuchar música de nuestra tierra por don Manuel Parra. Manuel Parra. Sí, y bueno, llegaba el momento del encuentro aquí en la esquina y eso amontonaba a la gente, y daban pasos y los pasos le atropellaban y se quitaba la gente, no, corría y sonaba la papayera, ¿no? Porque no había Sí. más ni las papayeras, o la pelleja, porque el nombre aquí era la pelleja. Después ya cuando hay esa influencia costeña, entonces aparecen las papayeras, pero era una pelleja que tenía los famosos hermanos La Torre, que eran los que manejaban don Pablito La Torre, el Redolante, don Gemo, bueno, todos ellos eran parte de la pelleja grande y se hacía el encuentro. Anécdotas del encuentro, hay una muy buena. Sí, una muy buena. Resulta de que, como decíamos anteriormente, el arreglo del resucitado era aquí y la Virgen María Magdalena estaba donde hoy atiende el Banco de Bogotá. Allá estaba la Virgen esperando, después de haber recorrido todo el pueblo, esperando la hora precisa. Y entonces un personaje que murió no hace mucho tiempo, Rayito era el encargado de todo, la cuestión de la Magdalena. Él siempre él coordinaba el encuentro. Desde allá miraba hacia acá, no sé quién estaba acá avisándole que ya era el momento de salir la Magdalena para que se encontraran aquí en la esquina. Entonces comenzaba a darle la vuelta al parque y a encontrarse con las imágenes, sí, con las otras imágenes, invitándolas para que la acompañaran al encuentro famoso que se da aquí en la esquina de Trejos. Una época le decían Trejos, otras veces, bueno, cantidad de nombres tuvo esa esquina, sí. Hasta que te metió ese carro y los tumbó. ¿Te acuerdas de la anécdota? Claro, en una de esas que el encuentro siempre caracterizaba que apenas estaban cerca del Señor, en 2, 3, 4, 5 metros, empezaban a hacer venias de saludo, de regocijo. Y cuando la imagen llega y ve al Señor, le hace la venia. Y cuando gira, que ya venía la otra, le hace la venia. Pero esas imágenes todas tienen un espigo, más o menos parecido al que tiene en este momento la burra. Y ahí venía sostenida, resulta que el espigo se quebró. Y la imagen se cayó en la venia. Entonces tuvieron que llevar la costada generando de ahí para allá. Y estaba el padre Lopera. Hay varias anécdotas. La primera que le pegó al padre Lopera, yo no sé a quién fue que le pegó a una señora, cuando cayó la imagen. La otra es que como ella venía así, entonces se cayó al piso y en el piso había una moneda de 50 centavos.
entonces la imagen le colocó la mano así, accidentalmente. Y uno de los monaguillos, el padre dijo, este que hago nada, yo lo vi primero. Y entonces, eso fue risa y todo. Pero No, lo que sí fue verdad es que la imagen de la Magdalena le cayó al padre de Lopera y le quebró las gafas. Y la Virgen o la imagen se alcanzó a fracturar una mano y creo que tuvo algunos raspones en el rostro. El rostro de María Magdalena es precioso y no solamente el rostro, sino la cabellera que tenía en esa época, una cabellera amarilla muy hermosa. Decían que había sido traída de España, era de crin de caballo. Era muy hermosa. Era muy hermosa. Bueno, Diego, yo creo que este recorrido, y ahí ya volvían todo el mundo a empacar sus santos, sus cuentos y a guardarlo en la casa cural hasta el año entrante. Y no solamente en la casa cural, sino en cada casa, las encargadas o los encargados de la imagen, pues la llevaban unos días, sí, acabando de quemar la vela y todo. Claro, eso era todo un ceremonial. Cuando se sacaba con 8 días de anticipación para que la madera se fuera acostumbrando al medio que iba a estar viviendo en ese momento. Pero también cuando se acababa la Semana Santa se dejaba más o menos unos 8 días para que la imagen o la madera volviera nuevamente como a retomar el medio en que le iba a tocar pasar el resto del año. Y también utilizaba la sacada antes para tomar las medidas, hacer un nuevo vestido, ¿no? Porque ahí siempre en Semana Santa les ponían un vestido, les ponían el otro. Sí, claro, había un modisto que siempre ha vestido a todas las imágenes que ha sido César Ospina Cicerón. Es el modisto de... Inclusive por ahí me comentaron que había venido alguien de afuera, no sé de qué municipio, a pedirle que le elaborara unas prendas de vestir para unas imágenes. Eran bastante las prendas y las hizo. Creo que todavía como que le faltan algunas, pero en realidad él ha tenido demanda. Y yo creo que podía ser algo que se debía utilizar para que la gente del Cerrito montara su negocio, un negocio detrás de la Semana Santa. Eso, así como está, por ejemplo, este joven Saavedra. Claro. ¿Cómo se llama? Nelson, ¿no? Nelson Saavedra. Nelson Saavedra, sí. Que es un tallador que ha ido ganando, porque es un tallador de imágenes que es muy escaso, claro, entre otras cosas, y entonces también ha ido ganando un espacio grande, no solamente a nivel de pueblo, del municipio, sino de todo el municipio del Valle del Cauca. Bueno, fue un placer poderle brindar a nuestro pueblo y a nuestra gente y a nuestra comarca y por qué no, donde haya un cerriteño, donde haya una persona interesada de esta información, que para nosotros es muy, pero muy personal, muy sentido, muy vivido. Muchas gracias.